El diputado de Renovación Nacional, Rosauro Martínez, anunció que apelará a la resolución de la Corte de Apelaciones de Valdivia, la que lo desaforó por su supuesta participación en el asesinato de 3 miristas en 1981. Para conversar sobre este caso, tomamos contacto con el abogado de Rosauro Martínez, Fernando Sáinger. ¿Qué tal, abogado? Gracias por su tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto saludarle. En primer lugar, ¿cuándo van a presentar la apelación? Ya la presentaron, hay 5 días para poder presentar este recurso, ¿no es así? Efectivamente, el fallo se conoció ayer a mediodía, de tal modo que tenemos 5 días a contar de hoy, martes, luego ese plazo vence el día sábado. Ese es un tema táctico que lo estoy viendo en mi estudio y se va a resolver en su oportunidad. Pero, de acuerdo a lo que hemos entendido, se va a tomar la decisión de finalmente apelar a la decisión de la Corte de Apelaciones, ¿no? Evidentemente, la Constitución lo dice y el Código de Procedimiento Penal que el desafuero se puede apelar ante la excelentísima Corte Suprema, quien también conoce en el Pleno de los 21 ministros la causa respectiva. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Le pareció categórico el fallo del día de ayer, que por total unanimidad finalmente se decreta el desafuero contra el diputado? Bueno, esto de que sea por unanimidad es una cosa frecuente en los tribunales. Muchas veces cuando hay un disidente tiene que redactar un voto, lo cual significa un ejercicio mental y un trabajo bastante grande. Ahora, a mí no me asusta que sea por unanimidad. Yo lo que sí puedo asegurar que nos vamos a apelar y evidentemente no puedo dar un resultado de lo que va a decir la excelentísima Corte Suprema, porque ese es un tema absolutamente desconocido para mí. Pero sí nos vamos a esforzar por dejar sin efecto este fallo. Ahí tenemos muchos antecedentes bastante importantes que no han sido mucho comentados por la prensa porque ha sido todo muy veloz, muy rápido. Solo el fallo tiene 24 horas. Es bastante extenso. En sola lectura demora más de 1 hora uno y el análisis, por supuesto, mucho más tiempo. Evidentemente esto será visto en la Corte Suprema dentro de unos 40, 50 días más aproximadamente, porque tiene todo un curso y una dinámica hasta que esto se pueda ver. Por lo tanto, para terminar el tema estrictamente judicial, hay 5 días para presentar la apelación y luego usted ha indicado que la Corte Suprema tiene un plazo aproximadamente de 40 días para finalmente saber si va a ser desaforado o no el diputado. Sí. Es una apreciación que yo le digo con respecto a la dinámica de la Corte Suprema. Hay que considerar que este expediente se empezó a generar, comenzó la causa el año 2004. Entonces tenemos 10 años de juicio en que se avanzó muchísimo. Y hay un punto muy importante que, una noticia de ahora recién, en la Corte de Apelaciones de Valdivia, en el Pleno, se le dio el rol a la denuncia que yo formulé por la participación de una jueza implicada, doña Rubia Alvear, en esta causa, con lo cual se anula absolutamente todo y es lo que planteamos que la Corte de Valdivia no lo aceptó. Este es un hecho que no ha sido muy divulgado por la prensa, pero el año 2011, en agosto, doña Rubia Alvear, siendo suplente de la titular, doña Emma Díaz, que es la ministra titular de la causa, se declaró implicada, lo que significaba que no podía actuar en absoluto hacia el futuro. Y en más de 20 oportunidades ella dictó resoluciones, proveyó querellas, diligencias, etcétera, e incluso integró la Corte de Apelaciones. Y esa es la razón por la cual el 7 de abril, cuando legamos por primera vez la causa, ella estaba presente y yo denuncié todos estos hechos que no habían sido dados a conocer por el relator y la Corte tuvo que anular la vista. Pero queda subsistente todo lo que hizo ella anteriormente. Y eso motivó una denuncia mía al Pleno de la excelentísima Corte Suprema. La Corte Suprema le pidió informe a la jueza, ella informó, reconoció los hechos y en vista de esto, por la unanimidad de la Corte Suprema, la semana pasada se ordenó instruir un sumario administrativo en contra de la ministra Alvear. Y eso hoy día ya le dieron un rol y la presidenta de la Corte de Valdivia será la encargada, de acuerdo a una acta que hay que rige toda esta tramitación contra la denuncia de los funcionarios judiciales, la que va a tener que incoar
este proceso, ¿Abogado? que es ajeno al... Sí, dígame. Sí, nos queda claro ese proceso, pero para avanzar también en materia estricta de este fallo, motivo de esta entrevista, solo quisiera preguntarle que el fallo indica que hay sospechas fundadas de la participación del parlamentario, participación directa de los hechos o también la responsabilidad del mando del batallón Yancahue. Esto es una sospecha fundada, razón por la cual entonces la Corte, cierto, decreta el fallo de desaforar al diputado Rosauro Martínez. Yo le quisiera preguntar cuál es la participación que tuvo precisamente esa jornada de septiembre de 1981 el actual diputado Rosauro Martínez. Mire, no existe tal asesinato como ustedes lo han anunciado. Ahí hay un error. Efectivamente, Rosauro Martínez era capitán, efectivamente estaba destinado a Valdivia, efectivamente estuvo a cargo de una unidad que participó en los hechos. Este es un complejo escenario que hubo de retorno de un grupo de militas en el año 1980-81. Y entonces son varios episodios y Rosauro Martínez solo participó en esta parte, pero no hubo tal asesinato como se dice, fue un enfrentamiento. Toda esta gente venía armada, andaban vestidos con trajes de militares, etcétera, para mimetizarse, y entraron a la casa, y de la casa en 6 horas, más o menos, fue lo que duró el enfrentamiento con efectivos militares, con efectivos incluso de carabineros, etcétera. Ese es un tema de fondo, porque yo quiero aclarar una cosa. El desafuero es solamente un aspecto procesal, es un prejuicio, un antejuicio para poder interrogar y para poder seguir adelante una causa contra un parlamentario. Es perfectamente posible que esa persona es desaforada y luego se sobresee la causa con respecto a él y retorna al Congreso en gloria y majestad. Entonces claro, no se trata que liberarlo de estos condena. Privilegios parlamentarios para poder finalmente llevar adelante la causa en el tribunal. Estamos de acuerdo en eso, pero sin embargo es el fallo, usted ha dicho que hemos cometido un error, sino que es el fallo el que dice que hay sospechas fundadas de la participación del parlamentario y por eso de forma unánime entonces se decreta el desafuero del parlamentario. Exacto. Entendemos que es un prejuicio Pero yo quiero aclararle a usted lo siguiente, porque hay que entender la mecánica procesal, el aspecto jurídico. No podemos negar que Rosauro Martínez era capitán, no podemos negar que estaba en el ejército, no podemos negar que estaba a cargo de una compañía, etcétera, etcétera. Y esas son fundadas sospechas o presunciones de haber participado en hechos. Yo no podría imputarle, si le imputaran a Rosauro Martínez poco menos que mató a quienes, bueno, sería un absurdo. Pero las fundadas sospechas de la participación en un hecho son esas, nada más. Pero de ahí a que se diga asesinato, a mansalva, acribillamiento, etcétera, hay un abismo de distancia, porque aquí hubo un enfrentamiento que participó mucha gente, como está probado en los mismos expedientes. Y en ese momento usted ha dicho que el actual diputado Rosauro Martínez estaba, cierto, a cargo de este batallón. Y luego, cierto, dentro de los documentos que se han podido ver es que existía una felicitación en su hoja de vida cuando él era capitán precisamente de este batallón, ¿no es así? Claro, esos son hechos y son antecedentes documentales que están en el ejército, porque Rosauro Martínez fue un muy buen oficial que se destacó en su fecha, hace 30 y tantos años, con una participación muy importante a su nivel, como capitán. Y él después se retiró del ejército y, bueno, siguió una vida ya de civil, como consta a todo el mundo. Y él, como responsable en este caso del batallón que tenía a cargo, sí tenía, al menos tenía conocimiento de lo que ocurrió con la muerte de estas 3 personas. Mire, él no fue el que programó la acción, él era un simple capitán, sobre él había un mayor, había coroneles, había un general, algunos están fallecidos, por lo tanto no digamos que él fue el que ordenó todo esto, es imposible, era un capitán, o sea, estaba en un rango muy inferior, era muy joven. Por otra parte, les repito, esta fue un enfrentamiento que hubo en esa fecha. De tal modo que si lo quieren hacer responsable de él de todo, están totalmente equivocados. El hecho de haber tenido una felicitación del ejército, bueno, es la calificación que hace el ejército, carabineros, etcétera. Aquí también participó un grupo importante de carabineros. Entonces no pueden decir que el factotum de toda esta operación, el TUME como se llama, fue Rosauro Martínez. No, él fue uno más de los muchos que actuaron. Pero al ser uno más,
y de comprobarse su participación. Sabemos que todo esto es materia de la investigación y son los tribunales de justicia los que decretan, en este caso, la búsqueda de la verdad. Pero yo quiero traer a colación lo que decía esta felicitación. Dice: extraordinario desempeño al mando de la compañía de comandos número 8 durante las acciones de combate subversivas en la zona de Neltume, donde resultaron 7 extremistas muertos sin bajas del ejército. Cierro comillas, eso es lo que decía esa felicitación. Usted ha dicho que él es capitán, por lo tanto no dio órdenes y tampoco participó en la ejecución de ninguna de ellas. Eso es lo que usted ha dicho, ¿no? No, entiéndame bien. Un capitán, un oficial, por lógica tiene que tomar decisiones ante un enfrentamiento. Lo que yo quiero señalar, para que se entienda bien, que no fue él el que ordenó toda la programación. Además, él solo participó en con 3 personas que murieron, no el resto. Las felicitaciones son expresiones globales del comandante en jefe de esa zona, un general Figueroa, que estaba en ese tiempo. Es que se hacen todos los años en la calificación del personal, como cualquier actividad, cualquier empresa o en este caso institución armada. Usted lo ha dicho, entonces, las sospechas que hay en torno a la muerte de 3 integrantes y militantes del MIR, son 3 precisamente. ¿Cuál es la participación que tuvo el capitán, o el ex capitán, hoy día diputado, cierto, en la muerte de estos 3 integrantes del MIR? Y se lo pregunto de forma puntual. Usted ha dicho que él no ha llevado a cabo toda la operación, sino que ¿cuál ha sido su participación? Mire, ¿extensa o estricta precisamente esa jornada de septiembre? Él estaba ese día ahí y actuó conjuntamente con el resto de la gente y muchísimos carabineros. Ahora, la investigación tendrá que determinar si es que es desaforado en los detalles de esto. Por otra parte, quiero advertirle que todo este episodio de Neltume fue investigado por la justicia militar en su día y en su hora. Hubo sobreseimientos definitivos dictados en aquella fecha en primera instancia. Luego la causa subió a la Corte Marcial en Santiago. En Santiago se vio con la comparecencia de 2 grandes ministros que después fueron ministros de la Corte Suprema, como el señor Bañados y el señor Gálvez. Y fueron confirmados los sobreseimientos en todas sus formas, sobreseimientos definitivos. Y ha sido una alegación de fondo, que la Corte no lo aceptó, porque dice que ese es un tema de fondo. Y el desafuero lo único que ve es la parte formal previa. Esto es, no entra a analizar todas las defensas que uno puede hacer desde el punto de vista penal y con relación a una sentencia definitiva final. Pero esto también es un punto muy importante. Y eso fue el año 1982. Perfecto, abogado. Queremos agradecer la gentileza de compartir estos minutos con CNN Chile. Gracias a ustedes, muchas gracias por todo.